Las lecciones de Liz Truss, las lecciones del Reino Unido con relación a la credibilidad fiscal, pues deben ser aprendidas por todos los países, pero en particular países en desarrollo como la República Dominicana. ¿Por qué? Porque los mercados de capitales están observando y dándole mucho seguimiento a lo que está sucediendo en los gobiernos, específicamente sus finanzas públicas, para ver si es viable que puedan tener la capacidad de pagar su deuda y verificar cuál es la evolución de sus necesidades de financiamiento. Por ejemplo, para la República Dominicana, el año que viene va a ser un súper reto por el entorno internacional y por el hecho de que va a salir a buscar 6.600 millones de dólares. Claro, no necesariamente lo va a buscar todos los mercados de capitales, puede una parte financiarlo internamente, pero son 6.600 millones de dólares que va a tener que buscar el gobierno de República Dominicana en el mercado local y el mercado internacional. Generalmente la principal fuente es el mercado internacional. Entonces va a buscar 6.600 millones de dólares. Y por eso los mercados de capitales están mirando a ver qué está haciendo el gobierno en materia de las finanzas públicas. Ya vimos cómo, en el caso de Liz Truss, eso generó una situación de colapso, de caída. O sea, esto que vemos ahí es realmente una lección a ser aprendida por todos los gobiernos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el principal problema que va a tener el gobierno de la República Dominicana para el año que viene? El sector eléctrico. El sector eléctrico. Se lo estamos señalando al gobierno con mucho tiempo, que el sector eléctrico va a explicar la mayor parte del déficit. Hay una parte, obviamente, que tiene que ver y está relacionado con el subsidio a los combustibles. El subsidio a los combustibles, pero como los precios han estado quedándose ligeramente por debajo de los $85 en los últimos días, pues uno pudiera pensar que hay cierta tendencia, aun cuando la OPEP, y ustedes lo recuerdan porque lo comentamos aquí, decidió recortar en 2 millones de barriles por día las cuotas, pues eso le generó ahí cierta presión hacia el alza a los precios del barril de petróleo, específicamente el West Texas Intermediate, que es el de referencia para República Dominicana. Y eso pues le pone entonces cierta tendencia ascendente al subsidio, pero es mucho menor que lo que ha estado el gobierno subsidiando o utilizando para subsidiar en los últimos meses, que llegó a estar por encima semanalmente de los 1.400 millones de pesos. Lo ha estado reduciendo. Ahora, el principal agujero que va a tener el gobierno en materia fiscal es el sector eléctrico. Y miren por qué. Primero, vámonos a las empresas distribuidoras de electricidad, que es donde está el principal problema. Las empresas distribuidoras de electricidad tienen un agujero enorme. El año pasado fue de 1.020 millones de dólares. Este año va a terminar en alrededor de 1.600 millones de dólares. Para el año que viene puede ser mayor todavía. ¿Por qué digo esto? Porque tomemos el caso de sus pérdidas. Sus pérdidas por el lado cuantitativo, es decir, yo lo voy a calcular el porcentaje de pérdidas en base a la cantidad de energía que ellos retiran de parte de los generadores de electricidad y lo voy a comparar con la cantidad de energía que ellos finalmente cobran de los consumidores. Cuando hablo de los consumidores puede ser hogares, pueden ser empresas, industrias, etc. Al comparar esto, nos da eso un porcentaje de energía que ellos están cobrando. Si yo tomo uno menos ese porcentaje, sería la parte de energía que ellos retiran y finalmente no pueden cobrar. Pues ese porcentaje pasó del nivel, y lo voy a utilizar el nivel prepandémico del año 2019, de un 30% a un 39%. De un 30% que era alto, venía obviamente con cierta tendencia descendente, pero dio un brinco y no han podido mejorar ese indicador. Dio un brinco durante la pandemia, pero ya la economía se ha recuperado. La economía creció más de 12%, 12.3% el año pasado y este año va a crecer en el entorno del 5%. Así las cosas se puede decir, bueno, ya debió de haber tenido la capacidad de cobrar un mayor porcentaje de la energía que está distribuyendo y que está obteniendo de los generadores. Pues no ha sido así. Mantienen 9 puntos porcentuales por encima de las pérdidas de lo que tenían el año 2019. Eso presionará hacia arriba
el nivel de déficit del sector eléctrico y en consecuencia el nivel de déficit del sector público. Eso lo está viendo el mercado de capital a nivel internacional. Pero no solamente eso, hay otro problema y es el siguiente. El gas natural, que representa la mayor parte de la generación de electricidad en el país, el gas natural para el año que viene puede escasear. Yo estuve viendo unas declaraciones recientemente de el principal productor de gas y exportador de gas del mundo, que es Qatar. Aquí está, en esta entrada a mi blog, la importancia del contrato de gas natural a largo plazo. El ministro de Energía de Qatar, Saad Al-Kaabi, pues señaló que los países europeos que quieren tener disponibilidad del gas de Qatar necesitan firmar contratos de largo plazo. Y los europeos lo que quieren es un contrato de corto plazo. Dado esto, ellos dicen, mira, el 70% de toda nuestra producción, más de 76 millones de toneladas, el 70% lo tenemos en contrato a largo plazo, a muy buenos precios, con el Asia. Si es así, entonces realmente nosotros no vamos a destinar más del 10, 15% de nuestro gas a Europa, porque preferimos contrato a largo plazo. Y ellos dicen, óiganme, y olvídense de tener acceso a gas en magnitudes importantes como para sustituir el gas ruso, que representaba el 40% del total de consumo de gas europeo. Ustedes olvídense de tener acceso al gas de Qatar en esa magnitud que se requeriría porque nosotros no tenemos capacidad. Eso lo está diciendo el principal exportador de gas natural licuado del mundo. Porque ellos dicen, mira, nosotros necesitamos tener instalaciones adicionales de licuefacción. Ustedes saben que el gas natural se licúa, se almacena y se transporta. Y luego se gasifica cuando llega a su destino. Pero para eso se necesitan mayores instalaciones. Y dice, mira, para el 2025 vamos a tener un aumento de la capacidad. Y para el 2027 otro aumento significativo de la capacidad. Pero ahora, olvídense que el año que viene habrá una situación de un mercado sumamente apretado. ¿Qué significa un mercado apretado? Significa que habrá una presión de la demanda, dada la oferta, que va a hacer que los precios tiendan a subir y entonces el oferente va a comer con su dama. Le va a decir, ustedes saben que yo quiero un contrato de largo plazo, con estas condiciones de pago. Y además voy a hacerlo a este precio. O sea, fíjense todos los elementos que se van a estar moviendo con relación al gas natural, que es el principal combustible que se utiliza en la República Dominicana. En el país, nosotros duramos por 20 años recibiendo los beneficios extraordinarios que se consiguieron con la propuesta de negocio que consiguió de British Petroleum, Trinidad y Tobago, la empresa AES. AES logró un contrato de 20 años que le permitió quemar a AES Andrés y a DPP a precios extraordinariamente bajos y muy competitivos ese gas natural, trasladándosele a la República Dominicana ese beneficio. Pero ese contrato vence el año que viene. Ese contrato vence el año que viene. Hay otras plantas que tienen a gas natural también, que consiguieron un contrato de largo plazo, de suministro, y que van a estar siendo suplidas. Pero AES Andrés y DPP son las dos principales de ese bloque que es AES Andrés en gas natural y DPP gas natural. ¿Eso qué significa? Que como ellas no tienen ese contrato de largo plazo, pues entonces pudiera darse el caso de que tengan que salir al mercado spot. Pero salir al mercado spot significa unos precios extraordinariamente altos, que pudiera hacer que entonces el déficit de las empresas distribuidoras suba. Suba a niveles que cuando uno sume con la parte correspondiente a las pérdidas que están registrando las empresas distribuidoras por su incapacidad de hacer las inversiones adecuadas, por ejemplo, en compra de medidores,
transformadores, cables y en general todo lo que se necesita para hacer una buena transmisión, distribución y comercialización de la electricidad, como las empresas siguen perdiendo 39% de la cantidad de energía que retiran de los generadores, si a eso usted le añade un aumento del costo del gas natural porque no existen contratos de largo plazo, como lo está señalando el ministro de Energía de Qatar, que se requieren contratos de largo plazo, si aquí no conseguimos un contrato de largo plazo, entonces vamos a tener una situación difícil de acceso a combustible a buenos precios para el año que viene, específicamente de gas natural. Y eso va a generar un mayor precio de la energía. ¿Por qué? Porque en vez de gas natural van a tener que utilizar diésel, AES Andrés y DPP. ¿Pero qué significa utilizar diésel? Diésel es el combustible más costoso en términos de millones de BTU. Utilizar diésel significa entonces duplicar el costo. Duplicar el costo implica, si no pueden utilizar, por ejemplo, fuel oil, que sería la otra opción, el fuel oil, que si lo utilizan puede ser que el aumento del costo no sea tan significativo, pero si es diésel al final que tienen que utilizar es el doble o más del doble de lo que estaría ahora mismo generándose con gas natural. Más del doble si lo comparamos con el precio de las transformadas, es decir, de las duales, de diésel y gas natural. Y eso va a presionar hacia arriba el déficit del sector eléctrico. Entonces, fíjense que habría que preguntarse entonces, ¿pero por qué no tienen? Si en el pasado tenían la oportunidad de conseguir ese contrato a largo plazo. Porque las autoridades, lamentablemente, no fueron suficientemente rápidas en la renovación de su contrato, también de largo plazo, de compra de energía. Fíjense una cosa, República Dominicana no se puede dar el lujo de que una de esas generadoras, AES Andrés o DPP, que junto con Punta Catalina, óigame bien, es la columna vertebral del sistema eléctrico nacional, no tenga un contrato a largo plazo. Porque es que usted no tiene, aunque se dijo, miren, nosotros vamos a tener acá 2.000 nuevos megavatios, olvídese de eso, no es verdad. Los 800 de Manzanillo, ahí no ha comenzado a hacerse nada. No hay ni permisos medioambientales, no hay estudios de las obras marítimas, no hay, por lo tanto, absolutamente nada que permita una obtención del financiamiento y no hay contrato tampoco de gas natural. Ante eso, ¿qué se puede decir? Que ese proyecto, hasta el año 2027, con suerte, no va a producir 1 megavatio de electricidad. Hasta el año 2027 no produce 1 megavatio, si es que se ejecuta. Manzanillo, 800 megavatios, 2 unidades 400 y una terminal de gas. Vámonos a los otros 800 que se dijo que se iba a licitar. Tampoco. Se suspendió esa licitación que era gas natural. Se suspendió. De forma inexplicable se suspendió. Entonces tampoco esos 800 va a entrar. Óigame bien, ni siquiera en el 2026, se lo digo yo, no va a entrar. Nos quedan los 400. 200 de Car Power y 200 de general, en promedio, digamos, aproximadamente, de Boca Chica. Los precios van a estar entre 25 y 29 centavos de dólar por kilovatio. Oigan bien, a esos precios, dado un precio de alrededor de 17 centavos, ahora mismo el techo, el precio tope del costo marginal del mercado spot, oigan bien, si es así, no se van a despachar, a menos que salga o AES Andrés o DPP o alguna de las unidades de Punta Catalina. Solamente así se despacha. Pero ya ustedes se imaginan el agujero que eso implica. ¿Qué significa eso? Que ninguna de esas plantas térmicas que supuestamente se estaban licitando van a estar en operaciones. Y las dos que se están instalando, Boca Chica y Asua, el costo es tan elevado que no son energía base. Porque para usted tener energía base, usted tiene que estar entre las 4 o 5 primeras de despacho, con precios muy competitivos, como es Punta Catalina, como es AES Andrés, como es DPP, pero no, como es Itabo. También, no dejemos atrás Itabo. Son las viejitas, pero óiganme, bien administradas, bien manejadas, bien gestionadas. Tengo
todo lo bueno que decir del agitado. Extraordinariamente bien gestionadas. Entre ellas constituyen las que primero se despachan. Entonces, estas que se están instalando, la barcaza, si es que finalmente se instala, porque fíjense una cosa, ya hay un documento del organismo coordinador que establece que si se pone a operar en Asua, hay un cuello de botella en materia de transmisión que obligaría a sacar energía hidroeléctrica. Imagínese, usted va a poner a funcionar una que va a estar entre 25 y 29 centavos, versus otra que el costo marginal es cero, que es producción en base a agua. Si es así, el aumento del agujero en las finanzas del sector eléctrico será enorme. Si yo sumo todos esos elementos, ¿qué consecuencias está teniendo esto? Que los mercados de capital están mirando. ¿Y qué implica que los mercados de capital estén mirando? Implican que le van a comenzar a exigir a los bonos una mayor tasa de interés. Una mayor tasa de interés que yo se la voy a mostrar en el próximo segmento. Para que ustedes vean cómo va eso. Yo dije en este programa que la tasa de interés de los bonos soberanos a 10 años terminaba el año en el 9% o más. Se lo dije. Recuerden que al inicio del año estaba en 4.3, 4.4%, el título a 10 años. La tasa de rendimiento del título bono soberano de República Dominicana a 10 años, 4.3, 4.4%. Con el paso de los meses, yo dije, termine el año por encima del 9%. Algunos me dijeron, no, eso no va a ser. Oigan bien, quédense ahí, porque les voy a enseñar a ustedes, cómo está ahora mismo la tasa de rendimiento de los títulos a 10 años, para que usted vea el tremendo problema que va a tener el gobierno el año que viene para poder hacer el rollover de deuda y obtener además nuevos recursos para financiar el déficit del año que viene. Ustedes verán qué está sucediendo con la tasa de rendimiento de los bonos, que es la tasa de interés. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Más Tecnopol.